Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el Crotapitus, un reptil que para muchos será conocido, para otros no tanto, pero después de este vídeo todos lo vais a conocer. Si eres principiante y estás buscando un reptil un poquito diferente a todo lo que todo el mundo te dice, sin duda, quédate a ver este vídeo. Y aparte os digo una cosa, durante el vídeo os voy a poner unas imágenes súper impactantes para que veáis la potencia que tienen estos animales en sus patas. No me enrollo más, vamos a ver el vídeo, suscribiros y para adelante. Bueno, pues ya estamos por aquí, estamos viendo un montaje para Crotapitus para que tengáis una idea. Aquí podéis hacer con vuestra imaginación lo que vosotros queráis. Sobre todo tenéis que poner bastante zona, digamos, pues rocosa, con maderas, para que ellos trepen. Son animales muy nerviosos que necesitan hacer mucho ejercicio. Ya veréis, durante el vídeo lo pondré, la potencia que llegan a tener. Tenéis que tenerlos siempre bien cerrados. Hay gente que a lo mejor lo ponen como en peces de acuario porque piensan que no son capaces de salirse, y sí que lo son. Ya veréis los saltos que pegan. Diferentes variedades de colores dependiendo de la localidad de donde sean. También la selección que haya tenido ese animal, pues en estado en cautiverio. Ya sabéis que bueno, al final busca las selecciones también del color. Ya estáis viendo que se pueden mantener en grupos, es lo idóneo. Por ejemplo, un macho con varias hembras en terrarios mínimos de 120 por 50 por 60 podéis tener un trío, incluso un cuarteto. Lo suyo a partir de 120, 60 por 50 y 1,50 m, pues todavía mucho mejor para tener grupos un poquito más grandes. Si los tenéis solo un ejemplar, se quedará un poquito aletargado. Estos animales necesitan, pues eso, que haya animales de su congénere, pues que haya movimiento y están mucho más activos. Bueno, antes de seguir con el vídeo, deciros que estas imágenes son de Ventura Lizard House. Echarle un vistazo en sus redes sociales. Ya sabéis que hemos hecho otro vídeo anteriormente también hablando de estos y de los Uromastyx, y hoy pues queremos hacer solo la ficha de este animal que me parece súper interesante. Como veis, de manejo, al ser animales nacidos en cautividad, no son tan nerviosos como animales pues que están en la naturaleza. Sobre todo siempre animales nacidos en cautividad, nunca sacar animales de la naturaleza para tenerlos como mascotas. Animales espectaculares. Vamos a seguir un poquito con el terrario. La luz de calor, pues el máximo, en el punto focal máximo, por debajo de 40, 38, 39, el máximo sería 40, unos 24 o 26 grados lo que sería la zona del terrario en general. Como ya estáis viendo, es más o menos como una pogona, yo lo he dicho. Y luego por la noche unos 20 grados. ¿Por qué os digo que casi como una pogona? Porque este animal no es vegetariano como las pogonas al principio. Ya sabéis que cuando son pequeñas son insectívoras, y a medida que se van haciendo más grandes comen mucho más vegetal. Estos animales no. Estos animales dicen que pueden comer algo de vegetal, algo de fruta, pero raramente. Son completamente insectívoros. Él, por ejemplo, los alimenta con plática dubia, con algo de grillo, langosta, todo insectos, pues que todos... pues más o menos lo que mantenemos animales desérticos, pues igual. Sería igual que una pogona, ¿vale? Porque así veis la similitud para que la veáis. Y como veis, pues bueno, son animales espectaculares. Luego el tema del sustrato. Pues el sustrato es como el que yo usaba con las pogonas. Sustrato de arena para pájaros, de anís, arena de concha para pájaros, ¿vale? Le echáis un vistazo. Ya sabéis que bueno, abajo dejaré productos asociados a lo que estamos hablando. Necesitaréis también una luz UVA de 10.0 y un spot de calor, un HID, una de vapor de mercurio, no sé, ya cada uno dependiendo del montaje que queréis hacer, y que os den las temperaturas que hemos hablado. Las humedades no muy altas. Sí que es verdad que se les deja un cuenco con agua en la zona fría para que no nos suba la humedad, sobre todo eso. Como veis ahí a la izquierda hay un cuenco, pues ese con un poquito de agua para que ellos puedan beber y se puedan hidratar, y poquito más. Aquí mirad, este es otro montaje. Aquí estáis viendo una HID. Pues mirad, para que veáis diferentes montajes, que para mí es importante. Como os digo, aquí luego podéis hacer lo que queráis, pero lo que es lo básico, sobre todo troncos que puedan trepar, que se puedan esconder, y sobre todo eso, que tengan espacio, bastante espacio, porque son animales con una potencia espectacular. Y si no, mirad este vídeo.
Mira, aquí a la derecha estoy poniendo un vídeo para que veáis la potencia que tienen en las patas traseras estos animales. Mirad cómo caza y cómo se queda enganchado. Es espectacular. Tienen muy desarrollada la parte trasera de las patas. Aquí mirad, estamos dándole de comer, le está dando de comer Blattica dubia, se la da incluso con la mano. Como veis, este animal, este es un macho. Mirad qué colorido tiene y lo bien que comen. El colorido es espectacular. La verdad que es una de las cosas más llamativas que tiene este animal. Mirad todo el cuerpo recubierto de puntitos amarillos, celestes, blancos, no sé, un montón de colores. Dependiendo el animal, si es macho o hembra, en el estado que estén, si están en estado de gravidez, pues todo eso cambia. Las hembras se vuelven más rojizas, los collares, los machos igual suben de tonalidad. Todo eso ya se sabe cuando están en celo, o incluso cuando hay territorialidad entre hembras o entre machos también sube el tema del color. No sé qué os parece, a mí me parece un animal perfecto para empezar con un reptil, que sí que es verdad que no es, por ejemplo, como una pogona. La diferencia con una pogona es que, ya hemos dicho, que es completamente insectívoro, la pogona también es omnívora, y el manejo pues no es lo mismo. Una pogona es un animal mucho más tranquilo, este es un animal mucho más nervioso, pero para empezar, como veis, se deja coger. Al estar nacidos en cautividad no tiene nada que ver con animales que sean salvajes, ¿no? Al final la selección de años, pues estar criándolos hacen que sean más tranquilos dentro de su nerviosismo. Con estos animales lo bueno que tienes es que no te aburres, puedes ponértelos en un terrario y no va a ser un animal que se vaya a esconder ni que vayas a estar inquieto o quieto todo el rato, y más si tienes un grupito. Son animales que dan muchísimo juego visualmente. Hay muchos otros reptiles que ya sabemos pues que están escondidos o que son nocturnos. Todo eso hace pues que el reptil no es que sea, te puede gustar igual, hay gente que no busca eso, pero bueno, sí que es verdad que cuando tienes un reptil pues que se mueve, que es activo, que lo ves cazar, que ves cómo cambia de sitio, de zona, todo eso hace que el reptil, para mí por lo menos personalmente, sea más atractivo a la hora de mantenerlos. Y hablando también de alimentación, pues por ejemplo los animales baby le podemos dar de comer todos los días, pues con su suplementación de calcio multivitamínico, un par de veces a la semana aproximadamente, o 3 veces. Y los adultos pues igual, puedes darle cada día o incluso darle un día sí, un día no. Eso ya cada uno como mejor lo quiera llevar. Yo en adultos siempre suelo dejar un día sí, un día no, aproximadamente. Tampoco hay que cebar a los animales, ya lo sabéis. Los animales está bien que estén bien comidos, pero tampoco pasarse. Y saber que estos animales también entran en brumación. Podemos hacerlos brumar. Para la hora de la reproducción es lo mejor, el tema de la brumación. Eso ya cada uno lo que crea conveniente. Aquí por ejemplo estáis viendo unas crías juveniles cómo comen y bueno, y aquí estamos por ejemplo dándole tema de gusanos, que también se le puede dar, no solo Blattica y lo que hemos hablado, de vez en cuando un poquito pues de proteína de esta manera, pero no como forma habitual, ¿vale? Ya sabéis que el gusano no se puede abusar de él, es mejor tener otra dieta, pues por ejemplo con la Blattica y el grillo es siempre mucho mejor, pero de vez en cuando pues se le puede dar. Como habéis visto, la mordida de estos lagartos es fuerte, tiene una mordida muy fuerte para los tamaños que tienen estos animales. Si leéis sobre ellos lo pondrá, que su mordedura es bastante fuerte, pero bueno, como os digo, si los tenéis acostumbrados, tampoco son animales para estar todo el rato cogiendo, o sea que no habrá ningún problema. Aquí estáis viendo otro ejemplar, pues bueno, para que veáis los colores. Este montaje también es un poquito diferente. Más que nada, ya creo que la guía ha quedado bastante completa. Es una guía, pues eso, pensada para las personas que queréis empezar con este tipo de reptil, que tampoco hay mucha información sobre ellos. Más o menos queda claro. Una cosa que antes que se acabe el vídeo, deciros que si por ejemplo sois de zonas que son tropicales o incluso de España, por ejemplo, una zona que no sea del norte, que haga mucho frío, estos animales, si tenéis unas instalaciones fuera exteriores, los podéis mantener todo el año. Incluso
pues eso, que no bajen demasiado las temperaturas, pero como os digo, si vivís en zonas que las temperaturas no bajan demasiado, pueden hacer esa abrumación y hacer el ciclo biológico como si fueran en libertad. Una vez que salen de esa abrumación, pues los animales, ya sabéis, salen como más fuertes, pues a la hora para reproducirse, y estarán preparadísimos para la reproducción. Mirad cómo cazan, podéis darlo también con la mano, pero también se le pueden soltar, hacen ejercicio los animales, y más así, si no hay mucha cosa por medio, como por ejemplo como este montaje, si le sueltan la presa, pues irán a cazarlo y aparte harán ejercicio, que eso siempre está bien, y los haces también un poquito pensar, y los haces pues eso, que se muevan y estimules la caza, que eso lo llevan ellos en su instinto. No sé qué os ha parecido el vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis, pasad por sus redes sociales, os dejo aquí al lado pues dónde los podéis encontrar, ya lo hemos hablado al principio del vídeo. Mirad esto, qué joyita, qué colores, qué pasada de bichos, y sobre todo eso, decidme abajo si os gustan, seguimos haciendo vídeos, suscribiros, hasta luego, adiós.